Escocia, al igual que Inglaterra, ha sido la cuna del rock dentro del Reino Unido. En dicha tierra emergieron importantes bandas. Un ejemplo de ello es la banda Simple Minds, quien desde sus inicios estaría bajo el mando de su vocalista Jim Kerr, un joven escocés que tan solo quería expresar lo que sentía con lo que había a su alrededor. De hecho, el guitarrista Charlie Burchill describe a Kerr como el manager y motivador del grupo. Esta es la historia de Simple Minds. ¿Cuándo empezó Simple Minds? ¿Acaso empezaron a través de su exitoso tema Don't You Forget About Me? ¿Acaso fue cuando el grupo lanzó New God Dream o cuando eran tan solo unos niños en la escuela? Los años 60 fueron años importantes para Escocia. En aquel entonces, el Celtic se había coronado campeón de la Champions League, pero más allá de la victoria del Celtic, lo que había realmente en Escocia eran pequeñas familias de clase trabajadora. En un edificio de 11 pisos en Turrington vivía tanto la familia Burchill como la familia Kerr. Jim Kerr había nacido en 1959, al igual que Charlie Burchill. A pesar de que Kerr nació en Govanhill y Burchill en Oatlands, parecía que el destino era de que ambos estarían juntos de por vida. Tanto la familia Burchill como la familia Kerr se mudarían a Turrington. En el mismo edificio que vivía Kerr y Burchill vivía también Tony Donald, quien sería bajista del grupo. Gracias a la madre de Kerr, empezó a tener un interés enorme por la literatura, al punto de que esto influyó para escribir sus primeras canciones. Lo mismo pasaba con Burchill, quien le pediría prestado libros a Kerr. La madre de Kerr trabajaba como ama de casa, aunque en sus ratos libres trabajaba en una panadería. En cuanto a su padre, empezó a trabajar como albañil. Kerr era el más viejo de 3 hijos. La familia Kerr llegó a adoptar un niño llamado Joe Donnelly, quien era amigo de Jim Kerr y que formaría parte de la banda The Silencers. Esto luego de que la familia Donnelly se divorciara. Cuando salía de la escuela de niño, empezó a trabajar en una carnicería. Dicha carnicería lo inspiró para escribir una canción de Simple Minds llamada Despair of God. A medida que pasó el tiempo, Kerr y Burchill empezaron a influenciarse por el cult rock, al igual que el rock progresivo y el glam rock, pero su mayor influencia sería el punk rock de bandas como los Sex Pistols, The Damned o Ramones. Con las enormes influencias decidieron formar su propia banda. Aquella banda se llamaría Bible Room. Dicha banda estaría conformada por Jim Kerr, Charlie Burchill, Tony Donald y Brian McGee, quien Kerr conoció luego de darle prestado un disco de David Bowie. Una cosa interesante de Bible Room era que todos sus miembros eran autodidactas. El único problema que tenía el grupo era la tartamudez de Kerr, quien fue amenazado por sus profesores de ser cambiado a un colegio especial. Incluso el grupo tuvo que poner a Kerr en los teclados y poner a otro vocalista. Afortunadamente, la tartamudez de Kerr desapareció, aunque tenía que seguir hablando de una manera moderada. Cuando los miembros de Bible Room dejaron el colegio, tenían que dedicarse a trabajar. Sin embargo, en el momento que vieron un concierto de los Sex Pistols en Escocia, dejaron el trabajo para seguir dedicándose a la música. Conocieron a Jeremy Larky, al igual que David, y a Jane Henderson, y formaron Johnny and the Self-Abusers. Dicha banda sacaría un par de canciones como Saints and Sinners, Dead Vandals, entre otras. Aquellas canciones serían el inicio de lo que conoceríamos como las canciones no oficiales de Simple Minds. Cuando la banda sacó estos sencillos, haría una gira con la banda Generation X. Johnny and the Self-Abusers fue cabeza del concierto. De hecho, estaban preocupados de que en ese momento la policía llegara y los detuviera. Luego de eso, la banda tendría un concierto en una discoteca. Cuando la banda llegó a la disco, Kerr escuchó una canción que hizo cambiar su forma de ver la música. Aquella canción era I Feel Love de Donna Summer. Dicha canción había sido producida por Giorgio Moroder e influenció varios grupos como The Human League y Japan. En este punto fue cuando Kerr cambió su mentalidad relacionada al punk y vio I Feel Love como Donna Summer como la música del futuro. Para ese mismo año, Johnny and the Self-Abusers se separó.
Por una parte, John Malarkey dejó el grupo y formó Cuban Hells, una banda de post-punk la cual solo lanzó un álbum y varios sencillos. En cuanto a los demás miembros, cambiaron su nombre y se llamarían Simple Minds. Esto luego de escuchar la canción Jean Jenny de David Bowie, en donde en uno de los versos aparece la palabra Simple Minded. Cuando el grupo se formó, trajeron un segundo guitarrista llamado Duncan Barnwell. El primer concierto de Simple Minds sería el 1 de enero de 1978 en Satellite City. Para ese entonces, la banda había escrito un gran puñado de canciones como Act of Love y Wasteland, acompañado de otros temas como White Light, White Head, un cover de Velvet Underground y Pablo Picasso. Para ese concierto, Simple Minds sería banda de apoyo de Red Bowling and the Backstabbers, quienes se pasarían a llamar James King and the Lone Wolves. Además de eso, la banda hizo otra gira con otra banda escocesa muy importante llamada New Sonics, quienes pasarían a llamarse Orange Juice. Para ese momento, Jim Kerr tenía un problema, el cual sería descrito por muchos periodistas que vieron los primeros conciertos de Simple Minds. Jim Kerr sufría de pánico escénico y era una persona demasiado nerviosa, al punto de que no parpadeaba y tampoco miraba a las personas para no sufrir un ataque. Sin embargo, Jim Kerr, al igual que otros artistas como Robert Smith de The Cure, empezaron a utilizar el alcohol para frenar los nervios. A pesar de los nervios de Kerr cuando cantaba al público, lograba crear geniales composiciones como Pleasantly Disturbed, la cual había sido escrita 2 semanas antes del show. La letra tocaba temas como la soledad, las drogas, la oscuridad, la violencia y la paranoia. Otra de las canciones que escribía la banda era Chelsea Girl, una canción la cual trataba sobre una chica quien se convierte en una celebridad debido a su atractivo sexual y estilo. La canción había sido ensayada en la casa de la familia Kerr, donde su madre les llamaba la atención por todo hacer tanto ruido. El tema estaba inspirado del álbum Chelsea Girl de Nico. Poco después, Chelsea Girl sería lanzada en 1979 como sencillo, donde llevaría la portada de la modelo y actriz Jan Shrimpton. En su entonces, Simple Minds estaban tan adelantados a su tiempo que escribieron una canción llamada Cocteau Twins. La canción estaba inspirada del libro Les Enfants Terribles del escritor Jean Cocteau. Unos jóvenes, Elizabeth Fraser y Robin Guthrie, escucharon esta canción por primera vez y poco después, gracias a esta canción, formaron su propio grupo llamado Cocteau Twins. En aquel momento, Simple Minds eran tan solo 4 miembros conformados por Jim Kerr en las vocales, Charlie Burchill en la guitarra, Tony Donald en el bajo, Brian McGee en la batería. Sin embargo, la banda pasó a convertirse en un quinteto con la llegada de Mick McNeil en los teclados. Poco después, Tony Donald sería reemplazado por Derek Forbes en el bajo. Forbes había conocido a Kevin Key, quien tocaba en una banda llamada The Jolt, y cuando Key dejó The Jolt, formó una banda de punk rock con Forbes llamada The Subs, y que serían fichados por el sello Steve, donde lanzaron un sencillo. De regreso a Glasgow, la banda tocaría con otra banda llamada Graham Parker and the Rumours. Para ese momento, The Subs se había quedado sin baterista, por lo que estaban buscando en ese momento a Brian McGee. Sin embargo, declinó luego de estar tocando con Simple Minds. Más tarde McGee terminó aceptando, esto luego de recibir el consejo de Kerr de unirse a The Subs, quien quería a Forbes tras verlo tocar en la banda. Al igual que otras bandas, a Simple Minds le pasaba algo similar, y era que no ganaban dinero con lo que hacían, y como no había nadie que los llevase de un concierto a otro, le tenía que pedir prestado Kerr la van de su padre para poder ir de un concierto a otro. Con el material hecho y gran parte de conciertos, Simple Minds sabía que estaba lista para el siguiente paso, que era ser fichados por un sello discográfico.
En su momento, Simple Minds grabó una demo en Cave Studios, la cual tuvo un valor de 226 libras esterlinas. Bruce Findlay, quien era el manager de Simple Minds, ayudaría a la banda mediante contactos a conseguir una casa donde pudiera publicar su nueva música. Gracias a Findlay, Simple Minds programaría giras donde, gracias a periodistas de la New Musical Express, atrajeron la atención de varios sellos discográficos, como CBS y Polydor. Fue tanto al punto que llamaron a Findlay para preguntarle cuándo la banda daría conciertos en Londres para llegar a una negociación. No fue hasta que un sello discográfico escocés llamado Zoom fue la que fichó la banda. Findlay, quien tenía buena relación con los dueños de Zoom, le dijo que firmaría siempre y cuando Zoom le hiciera la oferta de lanzar 3 álbumes en dicho sello. Al igual que muchas bandas que ya he hablado en mi canal, Simple Minds había escrito y grabado varias demos. Todas estas canciones grabadas serían el material que sería lanzado dentro de sus 3 álbumes. A un principio, la banda quería tener de productor a John Cale, sin embargo Cale estaba en otro mundo. Al final, la banda terminó trabajando con el productor John Leckie, quien había trabajado en el álbum debut de Magazine, Real Life, una de las bandas de las que Simple Minds era fan. También produjo una joven banda llamada XTC, la cual estaba debutando con White Music. Además de eso, aquel productor de 29 años trabajó en el álbum Middle de Pink Floyd y en la grabación de una cinta de John Lennon y George Harrison. Con Leckie a su disposición, la banda podía hacer lo que quisiera hacer. Como Leckie era una persona de mente abierta, les dio la libertad de hacer lo que Simple Minds quisiera. En este caso, el proceso de grabación de Life in a Day sería un proceso más ortodoxo. Antes de grabar el álbum debut, Leckie había volado hasta Glasgow para ver tocar a Simple Minds. Esto tras ser llamado por Beth Edmonds, quien fue otra de las piezas clave del fichaje de Simple Minds a Zoom, ya que trabajaba en Arista Records, que era el otro sello el cual tenía vínculos con Zoom. Luego de ese concierto, la banda sabía que estaba lista para grabar. Simple Minds tomó un avión hasta Inglaterra y comenzó a grabar el álbum en varios estudios como Farmyard Studios, Abbey Road y Rolling Stones Mobile. Este último estudio era un sitio conocido para Leckie, quien ya había trabajado una parte de los álbumes que había producido. Un ejemplo de ello era la banda Bebop Deluxe, quien había lanzado el álbum Drastic Plastic. Una de las cosas por las que Leckie era especial era debido a que era un productor encargado en la experimentación dentro de un álbum. Sin embargo, Life in a Day no fue un disco fácil, ya que requería una mano firme en la cual tenía que encuadrar, fijar y apuntar, donde tenía que grabar todos los instrumentos de la banda en vivo. Dentro del álbum se encontraban temas como Someone, en donde la canción de apertura se desvanece en un sonido similar al de una avalancha, desviándose hacia algo casi obscenamente alegre. El sonido era atmosférico, con McNeil tocando los sintetizadores y ese Yamaha KC30. The Premonition Came True canta Care, buscando una sensación de atrapamiento, paranoia y fatalidad a través de la letra. Otra canción que grababa era Destiny, que llegó a utilizar partes de una canción que había tocado en conciertos Simple Minds llamada Sweet Things. Especialmente Destiny fue más que todo escogida por su novedad que por su calidad innata. Set Affair era una canción la cual estaba más influenciada del sonido glam rock de bandas como Roxy Music y David Bowie. Pero de todas las canciones, la que más destacaba era Chelsea Girl, la cual ilustraba lo que Burch y Liqueur estaban trayendo realmente a Simple Minds. Un ingenioso uso de 2 acordes y el arreglo de la melodía hizo que la canción fuese una de las más queridas de la banda, al punto que James Dean Bradfield de los Manic Street Preachers aseguró que Chelsea Girl tenía uno de los acordes más pesados que jamás hubiera escuchado. El piano de McNeil es el gancho principal, mientras que el bajo de Forbes se desliza sobre el coro de la canción, y en cuanto Brian McGee canta en el coro al puro final de la canción. Como mencioné antes, un instrumento que sabía tocar Burchill, aparte de la guitarra, era el violín. Esto se puede ver en un tema como Pleasantly Disturbed, en donde se ve a Burchill tocando el violín.
También el grupo decidió contratar a una orquesta de violinistas para tocar la canción, donde Hayden Burndall dirigía la orquesta. Murder Story es otra canción caracterizada por sus 6 minutos épicos divididos en 2 partes. La primera parte evoca el remolino brumoso de The Doors, creando tensión. La voz de Kerr evoca histeria, ya que describe a la persona que se menciona en la canción en un estado de colapso psicológico. So claustrophobic if I stand in one place, canta Kerr. Simple Minds era una banda que si de algo también se caracterizaba, era porque era una banda que les costaba tomar una decisión, y esto pasó con sus álbumes de estudio, en especial con sus portadas. Por un lado, al inicio, la portada del álbum aparecería en los 5 miembros de Simple Minds. Sin embargo, en ese entonces, los miembros de Simple Minds le pidieron a John Leckie que conociera a la fotógrafa Carol Moss, quien era amiga de Jim Kerr y quien destacaba por sus pintorescos paisajes blanco y negro, pero con colores saturados. Cuando Carol le mostró la mayoría de fotografías para ser usadas en el álbum, hubo una foto la cual le gustó a Kerr, que era la de una marisma en North End, sobre el mar en la bahía de Morricambe. A pesar de que Life in a Day tuvo críticas mixtas, fueron los primeros pasos de una banda llena de muchísimo potencial. Ahora con su álbum publicado, Simple Minds estaba lista para presentarse en el programa Hot Great Whistle Test y dar varios conciertos en Inglaterra.